en una porción bastante conocidísima de la Biblia, Segundo de Reyes, capítulo número 5, vamos a leer. Bienvenidos todos los que vienen a la casa del Señor, hermanos, los que vienen por primera vez o que quizás ya han estado, les damos la bienvenida. A los amigos también, hermanos, a los que nos miran a través de YouTube, les enviamos un saludo. Tenemos muchísimas personas que miran, ven nuestros videos. Mucha gente nos llama a la radio, a mi teléfono, y me dicen: pastor, nosotros miramos todos esos mensajes que ustedes predican. Y otras personas nos dicen: hermano, oímos el programa de la radio y nos sentimos muy alegres, hermanos. Por eso es importante que nosotros, hermanos, diezmemos y ofrendemos para pagar esos programas de la radio, ya que son casi $2,000 de programa de radio solamente, hermanos, al mes por 4 horas. Y mucha gente llama para reconciliarse, para pedir oración. Así que estamos muy contentos, hermanos. Y este año que viene, pues tenemos la visión, si es posible, de abrir un programa en la televisión. ¿Cree que lo podemos lograr, hermanos? Así que vamos a leer entonces la palabra del Señor. Recuerden, nadie puede estar saliendo a la hora del mensaje. Por favor, los diáconos ejerzan la autoridad, no solo por tener el traje. El que esté saliendo por salir, deténganlo para que escuche la palabra de Dios, hermanos. Ustedes, como padre, mande a sus hijos a cuidarlos para que a la hora del mensaje no ande caminando. No queremos a nadie caminando en los hallways, en los pasillos. Nadie puede estar platicando, comiendo chicle, con el pie cruzado, hablando, sino solo diciendo amén, gloria a Dios, hermanos, porque es la palabra de Dios que vamos a escuchar. Así que por favor, hermanos y hermanas, evitémonos de estar saliendo, porque solo es una hora de palabra, y al salirnos nos perdemos la comunión con el Dios de los cielos, y distraemos a los demás, porque al estar saliendo y entrando se distraen a los demás. Amén, hermanos. Leemos entonces la palabra, Segundo de Reyes, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo 10. Vamos a ser breves con lo que Dios nos va a hablar. Dice de la manera siguiente, ¿lo tienen, hermanos y hermanas? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y sanará la lepra, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, dice la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Cierre la Biblia, oremos. Padre nuestro, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez más estamos en este lugar deseando que nos hables, que nos ministres por medio de tu palabra, ya que no podemos vivir sin este mensaje, Señor. Rompe las barreras, rompe todo aquello que
obstaculiza que recibamos tu bendición. Abre nuestros sentidos a la voz de tu palabra. Háblanos, Padre. Enséñanos tu camino, tu voluntad. Salva a los perdidos. Restaura a los caídos. Háblale a aquellos que miran por la televisión. Padre amado, que esta palabra llene el alma, el espíritu, y que nuestro ser, alma y cuerpo sea redarguido por medio de tu Espíritu Santo. En tus manos estoy, Señor, creyendo en tu palabra, que tu palabra dice que tú usas a los ministros como llamas de fuego. Amén, Padre, y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Más fuerte, hermano, la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Quiero, hermanos, ser breve a la luz de estos versículos tan conocidísimos. Y quiero hablar, hermanos, sobre un pensamiento como una pregunta. Así va a ser, hermanos, el pensamiento de hoy, como una pregunta. ¿Por qué no miramos el actuar de Dios? ¿Por qué no miramos el actuar de Dios en nuestra vida? Diría, hermanos, en otras palabras, es realmente, hermanos, una pregunta. ¿Por qué no miramos el actuar de Dios en nuestra vida? Y creo, hermanos y hermanas, que desde que nosotros, hermanos, hemos conocido el Evangelio, el Dios que revela este libro santo, nuestro anhelo, nuestro deseo ha sido y será precisamente, hermanos, el ver obrar a Dios en nuestra vida. Digan amén, hermanos. Lo voy a decir de nuevo porque no dijeron nada. No sé si ya se acostumbraron a no ver nada en sus vidas, a no ver el obrar de Dios en sus vidas. Porque pareciera ser, hermanos, que la cristiandad de hoy nos hemos acostumbrado simplemente al rito, nos hemos acostumbrado a la liturgia, a adorar, a escuchar el mensaje, pero pareciera ser que ese Dios al que nosotros adoramos ya no lo vemos obrar y actuar en nuestra vida. Pareciera ser que Él como que se ha escondido. Y realmente, hermano, no es que Dios se ha escondido. Dios está presente en medio de su pueblo, hermanos. Ya le dije que digan amén, hermanos. Cuando yo les diga una palabra positiva y afirmativa, usted ya sabe lo que tiene que hacer: es levantar la mano y decir gloria a Dios, hermanos. La Biblia dice que donde están dos o tres reunidos, concertados en su nombre, ahí está el Señor. Y ustedes dicen amén. Ya saben que aquí no puede estar callado. Tenemos que estar diciendo ¿cómo, hermanos? Amén. Decía, hermanos, que pareciera ser que nos hemos acostumbrado a no ver al Dios de los cielos obrar en nuestra vida. Pero creo, hermano, que siendo realistas, el deseo nuestro, de toda la cristiandad en general, es mirar a Dios obrar y actuar en nuestra vida. Y la iglesia dice, ahí vamos entrando, hermanos. El deseo de la iglesia es mirar, ver a Dios obrar y actuar en nuestra vida. Amén. Porque ese Dios, hermanos, al cual nosotros adoramos y hemos recibido en nuestros corazones, quiero decirles que es un Dios que obra extraordinariamente, hermano. Es un Dios que actúa poderosísimamente en medio de su pueblo, hermano. Dios siempre se ha movido en medio de su pueblo, haciendo maravillas, haciendo, hermanos, milagros, haciendo portentos extraordinarios.
Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros, nuestra generación, mayormente en esta era, por qué no miramos ese obrar de Dios en la vida, en la familia, en nuestro ser? Y por eso algunos hasta se aflojan en su andar cristiano, dejan de congregarse, dejan de asistir a los servicios, porque no ven a ese Dios obrar en su vida. Entonces, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es el motivo, la razón, el por qué no miramos a ese Dios actuar, moverse, obrar en nuestra vida? Y las razones, hermanos, las encontramos precisamente, por lo menos dos razones, en estos versículos que hemos leído. Creo que todos, hermanos, conocemos este pasaje del segundo libro de los Reyes, capítulo 5. ¿De qué nos habla esta porción, hermanos? ¿Qué nos revela esta porción en este capítulo? Diga, nos revela. Dígalo pues, nos revela. Nos revela. Más fuerte, nos revela. Nos revela la historia de un hombre, de un general del ejército de Siria. Un general, un gran hombre, que dice la Biblia que el rey de Siria lo tenía en alta estima. Era uno de la mano derecha, de los hombres de mano derecha del rey, porque por medio de este general Dios había traído victorias extraordinarias al imperio de Siria, y el rey lo tenía en alta estima a este general del ejército de Siria. Pero la Biblia dice que a pesar de su posición, a pesar, hermanos, de la manera como el rey lo había estimado y lo había puesto en un pedestal extraordinario, este hombre, dice la Biblia, que estaba como, hermanos, ¿qué tenía este hombre? Estaba lleno de lepra. Yo creo que no voy a entrar en esos detalles, porque no es ese el punto de la lepra. Pero yo creo que todos sabemos que era una enfermedad mortal, incurable. En el tiempo de Israel, probablemente este hombre estaba iniciando esta enfermedad, y era terrible, hermanos, lo que este hombre estaba viviendo en su cuerpo. Lepra, enfermedad. Este hombre, hermanos, por su posición, era un hombre que estaba acostumbrado a que todos le ofrecieran pleitesía, que todos le ofrecieran homenaje, que todos le aplaudieran. Donde quiera que iba, hermanos, las personas, quizás, hermanos, le rendían pleitesía, le aplaudían, lo estimaban. Donde quiera que iba, hermanos, quizás a reuniones, el protocolo como lo recibían era espectacular, pues no era cualquier manta mojada, como nosotros decimos. Era un hombre de clase, un general, un hombre a quien el rey tenía en alta estima. Y donde quiera que iba, hermanos, las recepciones donde comía eran monumentales, extraordinarias. Los banquetes que este hombre se daba. Él, por ende, hermano, se creía súper importante, se creía un hombre de clase, un hombre súper importante, un hombre de clase. ¿Lo creen, hermanos? Amén, hermanos. Así como cuando nosotros venimos al evangelio, hermanos, nos creíamos importantes, aunque no teníamos ni a dónde caer muertos, aunque no andábamos ni un quinto en la bolsa, aunque, hermanos, no teníamos ni quizás dónde dormir, nos creíamos la gran persona, el gran importante, porque así es el hombre, hermanos. A pesar que está muriéndose en el pecado, a pesar que el hombre no es feliz en su vida, el hombre siempre aparenta felicidad. El hombre siempre aparenta, hermanos, que tiene alta posición.
mas no sabe el hombre que es miserable sin la gracia de Dios. El hombre es pecador sin la gracia de Dios. Es hasta que venimos a Cristo como tenemos valor, como tenemos un cambio. Digan gloria a Dios, hermanos. Digan gloria a Dios, hermanos. Amén. Se creía importante, importantísimo. Pero dice la Biblia, hermanos, que un día una muchacha que él tenía como criada en la casa había sido, hermanos, precisamente esta jovencita traída de Israel. Las bandas que habían salido de Siria armadas habían raptado a esta muchacha, no se sabe cuántos años tenía, y la habían llevado cautiva y estaba sirviendo en la casa de Naamán, el leproso, el sirio. Pero esta muchacha, hermanos, no era como las jóvenes de ahora, no era como las de ahora, hermanos, que apenas han venido de sus países y ya, hermanos, pierden la vida cristiana, o como los jóvenes de hoy que no dan testimonio del Señor, hermanos, no dan testimonio del evangelio. Esta muchacha era creyente, esta muchacha era una que daba testimonio de Jehová de los ejércitos. Gloria, solo ahí hay una lección. Demos gloria a Dios, hermanos. Amén. Una muchacha cristiana que dice la Biblia que al mirar el dolor de Naamán le dijo: mire, mi señor, le dijo a la esposa de Naamán, si tan solamente mi señor Naamán fuera a Israel y hablara con el profeta Eliseo. Él es hombre de Dios, él es hombre que oye, que oye la voz del Dios de los cielos. Qué lindo cuando la iglesia, solo ahí está un tema, cuando la iglesia asume esa posición de esta muchacha de dar testimonio donde quiera que estemos, porque donde quiera que vayamos y estemos, hay gente que está leprosa, muriéndose, que necesitan que se les hable del evangelio, y nosotros debemos de ser esa muchachita que hablemos la palabra, que les digamos que aquí hay presencia de Dios, que les digamos que en Cristo hay salvación, que les digamos que en Cristo hay restauración. Diga gloria a Dios, hermano, aplauda. Diga gloria a Dios, levante la mano y diga gloria a Dios, hermano. Amén. Porque imagínense, este Naamán era un hombre pudiente, tenía dinero. Había quizás, hermano, la Biblia no lo revela, pero había consultado quizás con todos los ídolos de Siria. Y nadie le había podido curar, nadie le había podido ayudar, porque al hombre pecador, al hombre leproso que te tipifica la lepra, el pecado, nadie puede ayudarle. No hay método humano, no hay medicamento humano, no hay jarabes embotellados para que el hombre pueda curar esa enfermedad. La enfermedad del pecado, la enfermedad del alma de los hombres, solo puede ser curada cuando el hombre viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados y baja el orgullo y abre su corazón y recibe la gracia de Dios de los cielos. Entonces viene el perdón y la restauración, hermanos. Amén, hermanos. Pero dice la Biblia que ese hombre creyó, hermanos, al testimonio de la muchacha, y fue, hermanos, hasta donde estaba el profeta. Y aquí es donde, hermanos, viene el mensaje. Aquí es donde viene el mensaje, porque es impresionante cómo Eliseo recibe, hermanos, a este general. Yo no sé cómo se había imaginado que lo recibirían este general. Ya les dije que él estaba acostumbrado a la pompa, a la pleitesía, a que, hermanos, se le brindara respeto. Inclusive quizás él pensó: este profetita es inferior que mí. Pero se llevó una sorpresa de la vida, la sorpresa de la vida. Y es que el siervo del Señor, el profeta, no salió ni a verlo, no salió ni a recibirlo, sino que envió
al siervo Giezi y le dijo que fuera y le llevara el mensaje, hermanos, a este general, a este hombre petulante. Cuando le dan el mensaje a este Naamán, se quedó asombrado, porque no fue la manera como él se había imaginado aquel encuentro. ¿Y sabe por qué es, hermano? Porque cuando Dios quiere tratar con un ser humano, cuando Dios quiere tener una relación con un hombre o una mujer, Él tendrá que llevarlo a condiciones de humillación, a condiciones y a circunstancias de humillación, a situaciones de humillación. Porque cuando el hombre se humilla, es que reconoce al Dios de los cielos. Cuando el hombre está humillado en tierra, es que da gloria al Dios de los cielos. Digan gloria a Dios, hermano. Digan gloria a Dios, hermano. ¿No es cierto que así pasó con nosotros, hermano? El Señor tuvo que humillarnos, llevarnos al extremo, tuvo que llevarnos a situaciones que pensamos que nunca íbamos a llegar. Pero cuando llegamos, cuando reconocimos, cuando actuamos, cuando obedecimos a la voz del cielo, aunque nos costó la humillación, pero reconocimos, entonces el Dios de los cielos obró. El Dios de los cielos nos ha restaurado. Bendito el Dios de los cielos, porque Él sabe cómo obrar. Él sabe cómo obrar. Él sabe cómo obrar en la vida de los seres humanos, hermanos. Y se enojó. Y aquí es donde viene, hermano, el tema. ¿Por qué no miramos el obrar de Dios? Porque este Naamán, cuando salió de Siria, traía sus propias ideas de cómo Dios se manifestaría sobre la vida de él. Lo dice el versículo número 11, si quieren léalo, y si no, solo escuche. Dice que dijo Naamán, Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, yo decía, para mí saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y la lepra será quitada. Mire el concepto que él traía de cómo Dios iba a obrar. Mire cómo él concebía cómo Dios iba a obrar y cómo Dios iba a intervenir en la vida de él. Amén, hermanos. Se había adelantado a la manera como Dios iba a obrar. Se había, hermanos, adelantado a la forma como Dios iba a obrar. Él dice: yo pensaba, yo creía, dice el versículo, yo decía. Quizás él pensaba que Eliseo iba a actuar en una forma como brujo, o, hermanos, una persona que hacía exorcismo y que iba a invocar, iba a decir aba, cadabra, patas de cabra, y que, hermanos, iba a hacer todo en el mismo momento. Y aquí es donde está el mensaje. ¿Por qué nosotros no recibimos y no vemos el actuar de Dios? Porque nosotros creemos que Dios va a obrar como nosotros decimos. Este dijo: yo decía, yo pensaba que así iba a obrar Dios. Dios no obra conforme a nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él obra por caminos misteriosos. Él sabe cómo llegar a nuestra vida, y debemos de ser abiertos a la manera como Él nos va a sorprender, porque Él obra en su voluntad como a Él le place. Dice gloria a Dios, hermano. Amén, hermano. Él decía, él pensaba que iba a ser como un encuentro sobrenatural, que iban a caer rayos y centellas y la gloria de Dios. Yo no sé lo que se había imaginado. Se había adelantado al obrar de Dios. Pero a Dios nadie se le puede aventajar, porque Dios es creativo, Dios es imprescindible, Dios es soberano. Él actúa como Él quiere actuar. Él hace lo que tiene que hacer, y a Él nadie le dice cómo va a actuar. Él actúa según su voluntad, a favor de Él y a favor de su pueblo, hermanos. Aleluya. De gloria a Dios. Levante su mano. De gloria a Dios, hermano. De gloria a Dios, hermanos. Amén. Él esperaba ver quizás un movimiento sobrenatural. Y aquí es donde, hermanos, entonces la aplicación para nosotros.
¿Por qué no miramos el actuar y el obrar de Dios? Porque nosotros venimos a la iglesia esperando que desciendan ángeles, esperando, viene frío, viene muerto espiritual y dice: voy a ir a la iglesia, tal vez el Señor me toque. ¿Y cómo te va a tocar el Señor si te estás durmiendo en el servicio? Tal vez desciende un ángel y me toca, tal vez desciende un querubín y me toca. No, es que Dios no va a actuar como tú quieras. Dios no va a actuar como tú lo deseas. Dios va a actuar a través de una alabanza. Dios va a actuar a través de un canto. Dios va a actuar a través de la palabra. Dios va a actuar a través, hermano, de su presencia. Algo Dios va a hacer. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Porque nosotros tenemos un concepto de que Dios va a actuar de la manera como nosotros lo pensamos. Y encajonamos a Dios. Es que así tiene que actuar el Señor. Es que así tiene que hacer el Señor. Y cuando miramos algo sobrenatural decimos: aquí actuó el Señor. Pero cuando miramos algo normal decimos: aquí no actuó el Señor. No, nosotros debemos de estar abiertos a la presencia del Señor, a como Él mande. Porque Naamán decía: yo pensaba. Mire, él se había prefijado, se había establecido ideas de cómo iba a hacer aquel encuentro. Pero el encuentro fue sencillo, el encuentro fue muy sencillísimo. El profeta ni salió a darle la mano, sino que solo recibió el mensaje que fuera a lavarse 7 veces en el río Jordán. Así es de sencillo el Dios de los cielos. Él obra, Él obra, Él obra, Él habla, Él habla a través de cualquier cosa insignificante. Él nos manda, Él nos habla, Él nos toca, Él actúa a favor de nuestra vida. ¿Qué desea que Dios haga en su vida? ¿Cómo desea usted que Dios actúe en su vida? ¿Será que usted está esperando que un ángel venga del cielo y le diga: ahí, Serapio, hacer la obra? Es que yo debo de escuchar la voz audible del Dios de los cielos, dice uno. ¿No es cierto, hermano? A veces Dios no hace mucho, hermano, para hablarnos. Dios nos puede hablar a través de un incidente en nuestro trabajo, a través de un incidente en nuestra familia. Dios nos puede hablar a través de nuestros hijos. Dios nos puede hablar a través de las experiencias que tenemos a diario. Dios nos puede hablar a través de en la mañana, en algo que nos acontezca. Solamente es de estar pendiente a lo que Dios quiere hablar y decirle: Señor, ¿por qué me ha venido este problema? ¿Por qué me ha venido esta circunstancia? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué es lo que me vas a dar? He aquí tu siervo, Señor. Háblame, dame el discernimiento para entender cuál es tu voluntad, oh Dios amado. Amén. Digan gloria a Dios, hermano. Amén. Por ejemplo, hermanos, Elías estaba acostumbrado a ver, hermanos, movimientos gloriosos, descender fuego en el monte Carmelo. Y cuando Dios lo envía al monte de Sinaí, al monte Horeb, que es el mismo, dice la Biblia que Dios le dijo: sal y párate enfrente. Y aquel salió, y dice que hubieron movimientos extraordinarios. ¿Qué hubo primero, hermano? Un gran viento que soplaba y quebraba los bosques, los árboles, y las piedras las hacía pedazos. Cualquiera haber dicho: aquí está el Dios de los cielos. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto, hermanos? Pero dice que Jehová no estaba ahí. Y tras el viento dice que un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Detrás del terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después un silbido apacible, pero ahí estaba el Dios de los cielos. Porque Dios no siempre va a obrar con formas sobrenaturales. Él obra a través de cosas sencillas. Él nos habla a través de cosas sencillas. Solo es que oigamos y discernamos la voz de Dios, hermano. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado a usted y a mí? Y como no ha sido un ángel, hemos menospreciado
La voz de Dios. ¿Cuántas veces ha venido a la casa del Señor? Y quizás porque no ha visto rayos aquí en la iglesia y que se ha llenado de la nube de Dios este lugar. Usted dice, no, eso es el pastor. ¿Cómo va a ser Dios hablando? Dice, se van renegando de la palabra. Y dice, no, dice, hoy el grupo estuvo todo desorganizado. El desorganizado es usted, mi hermanito y mi hermanita. Porque vienen haciéndose ideas. Vienen diciendo, no, si ahora, ay, ahora que haya una manifestación y que desciendan ángeles. Quizás no van a descender ángeles. Quizás, hermanos, los cantos van a estar pasivos. Quizás nadie va a decir aleluya. Pero si estás atento cuando vienes a la casa del Señor, Dios puede hablarte a través de una palabra. Dios puede hablarte a través de un canto. Dios puede hablarte a través de un saludo de un hermano. Dios puede hablarte a través del abrazo. Bienvenido a la iglesia que te ama. Diga gloria a Dios, hermano. Levante la mano, diga gloria a Dios, hermano. Amén. Quizás usted está esperando el obrar en su vida, en su problema. Quizás el Señor hace tiempo le está hablando. Y usted piensa que el Señor va a venir con una forma sobrenatural. Quizás hace tiempos el Señor le está hablando. En ese problema que tiene. En ese, hermano, en esa enfermedad. Y quizás usted dice, Señor, sáname. Pero estoy esperando que el Señor vaya hasta donde usted está ahí como estatua sentado en la silla. Está esperando que un ángel vaya. No, usted cuando oiga, cuando siente el llamado de Dios, corra a la presencia del Señor. Venga, aunque sea el servicio que usted sienta más apagado, aunque sienta que haya sido el día más terrible, venga, quizás ese día Dios lo sane, quizás ese día Dios lo toque, porque lo que para uno puede ser algo sobrenatural, para usted y yo puede ser algo sencillo, si solamente abrimos los ojos y los oídos a la voz de Dios y al toque del Dios de los cielos, hermano. Amén. Amén, hermano. ¿Cuántas cosas nos suceden en la semana? Y el Señor hace tiempo le está hablando a través de los incidentes que le suceden, a través de los problemas que pasan. Pero como no es un ángel que le habla, entonces dice, no, aquí no, esto haber sido a saber qué, esto a todo mundo le echamos las culpas. No, hermano, porque dijo, yo decía, yo esperaba. Pero es que, hermano, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén, hermano. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él obra de formas misteriosas. Él obra de maneras extraordinarias, hermanos. Quizás no vas a ver movimientos sobrenaturales. Porque imagínense, quizás todo el camino iba imaginando cómo iba a ser eso, hermano, que le iban a dar un tremendo protocolo, que le iban a salir a recibir, que le iban a ofrecer pleitesía, que iban, hermanos, a hacer a saber cuánta maroma. El mensaje fue sencillo. La manera como Dios habló fue sencillo, porque a cada uno de nosotros el Señor nos habla diferente. Entre más fufurufo sea, entre más petulante sea, más grande va a ser la manera, más, hermano, terrible va a ser la humillación. Como Dios va a hablar. Lo importante es que estemos receptibles a la voz de Dios, que estemos receptibles a la palabra. Amén. Por los amigos, hermanos, porque esto no solamente habla a los creyentes, habla a los amigos. ¿Cuántos amigos se imaginan que el obrar de Dios es sobrenatural? Y uno les hace el llamado a las personas y la gente dice, no, es que yo quiero esperar que el Señor me toque. Y yo he oído, dicen, a personas que han recibido al Señor, que no han sentido cómo han llegado al púlpito, como que si en una alfombra han caído adelante. Yo quiero sentir algo sobrenatural. No a todos les toca de la misma manera el Señor. Entonces la gente anda en la mente que Dios tiene que obrar así, que Dios va a obrar así. No, con solo el hecho de estar aquí, que el Señor te hable, con solo el hecho de venir a la casa del Señor, con solo el hecho de saber que somos pecadores, con solo el hecho de saber que estamos mal, es necesario venir y oír la voz de Dios. Si ahora oyes la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor, hermano. Amén, hermano.
Queremos ver el obrar de Dios, hermanos. Queremos ver el actuar de Dios, hermanos. Miremoslos en toda la semana. Cómo Dios nos habla. Qué cosas nos han pasado en la semana. Cómo Dios nos habló a través de la palabra. No venga, hermanos, a decir esto es para fulana, esto es para mengano, esto lo dijo el pastor por mí directamente. Claro, si esta palabra es para usted y para mí, hermano. Amén, hermano. Porque hay hermanos que piensan que Dios solo les puede hablar a través de una profeta. Y ahí es donde está el error, porque mucha gente anda detrás de los apóstoles, profetas, porque dicen, no, es que la sierva por ahí me va a hablar el Señor, por ese vaso. No, es que voy a ir porque allá viene el fulano, no sé quién, que hace maravillas y milagros. Y aquí en la iglesia, como no hay sanidades, aquí está muerto. Como aquí no hay ángeles que descienden, aquí está muerto. Se ha equivocado, porque nosotros no debemos seguir las señales. Las señales siguen la iglesia. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. No tiene que andar buscando a la profeta para que le hable. No tiene que andar buscando que alguien se revista. Claro, Dios puede utilizar, no digo que no, Dios puede utilizar muchas veces de esa manera, pero no siempre. A veces el mensaje es sencillo, a veces la intervención es sencilla, a veces lo que parece que no es de Dios, es de Dios. Ahí viene el mensaje, gloria a Dios. Y cuando abrimos el oído, entonces vemos el obrar de Dios, entonces vemos el actuar de Dios, entonces miramos que Dios obra conforme Él desea obrar en nuestra vida, hermano. Amén. Amén, hermano. Sí, porque hay gente que hasta El Salvador le llaman. Ajá, que dice como que si fueran ya hermanos de esos que leen los astros. Ay, ¿qué dice el Señor? El santo dice, y ya están, hermanos, solo atenidos a que por ahí se manifieste el Señor. No, no, no. El Señor se manifiesta todos los días a nuestra vida, hermano. Amén. Porque ¿quién es usted y yo para decir esto es de Dios y esto no es de Dios? Nosotros debemos de estar atentos a la voz del Señor, hermano. Porque te digo, yo decía, para mí saldrá, se había figurado un cuadro. Ahora la pregunta ya para terminar, ¿qué está esperando usted de Dios? ¿Quiere sanidad? ¿Quiere, hermano, solución al problema? ¿Está escuchando la voz de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te dice que hagas en la iglesia? Porque somos rebeldes a la palabra y queremos que Dios envíe un ángel. No, 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 no es así, hermano. Hay que oír la palabra, hermano. Amén. Porque la segunda manera o razón por la que no vemos el actuar de Dios es lo que hizo Naamán en el versículo 2. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Pensó que eran ridículas las instrucciones que le estaba dando Eliseo. Amén, hermano. Él dijo en el versículo número 12, Abana y Farfar, que eran dos ríos de Siria, los mejores ríos. Uno cruzaba a lo largo, dicen los historiadores, y el otro paralelo. Y dice, hermanos, la historia, que esos ríos eran poderosos ríos de Damasco. Pero oiga lo que dijo él, Abana y Farfar son ríos de Damasco. O sea, él dijo, es ridículo lo que me está diciendo este hombre. Si no es la manera como yo me he imaginado que me iba a obrar el Dios de los cielos. Si de bañarse se trata, allá en Damasco, en Siria tenemos mejores ríos y los menciona, ¿no es cierto, hermano? No son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió enojado, dice la palabra. Le pareció ridículo. Porque el agua, hermanos, del Jordán eran aguas oscuras que hasta lodo llevaban. No eran las mejores aguas. Entonces le pareció ridículo las instrucciones, hermanos, que le estaba dando el profeta.
Pero eso que para nosotros es ridículo muchas veces, y a veces no acatamos, dicen, no, esas son cosas del pastor. No, yo le voy a andar haciendo caso al pastor. Eso es pastor como que está chollado cada día más. Cuando viene a predicar como que más chollado está. Cree que yo le voy a hacer caso al pastor, que diga que se sienten adelante, más atrás me voy a ir. Creen que yo le voy a hacer caso de que sirva, más rebelde voy a ser. Creen que yo voy a hacer caso de que voy a ofrendar y voy a diezmar, más rebelde me voy a hacer. No tienes que ver ridículas las cosas y las órdenes que Dios da. Debemos acatar la orden, acatar la palabra para que Dios obre. Cuando Él ve obediencia, Él dice, bendice a este, sana a este, liberta a este. Gloria a Dios, hermano. Levante la mano, diga gloria a Dios. Amén, hermanos. Porque aquí viene usted. Yo vengo a escuchar la voz de Dios, hermano. Ah, no dijeron amén. Vengo a escuchar la voz de Dios, hermano. Amén. A escuchar las instrucciones. Porque mucha gente no cristiana, voy a comenzar de ahí, no ve el obrar de Dios. Están leprosos, enfermos, quebrados en el hogar, embrujados, hechizados, perdiendo el matrimonio. Están hechos tiras, hechos pedazos, hechos añicos, como usted lo quiera decir. Pero no quieren seguir las instrucciones de Dios. Les parece ridículo venir a la iglesia. Dice, yo voy a ir a la iglesia, estar metido martes que hay que ir a orar y dejar de ganar el dinero que gano en el part-time, ir a meterme el jueves a orar y a recibir la palabra cuando yo puedo quedarme dormido, ir los sábados, ir los domingos. No, eso es para fanáticos. El que no obedece las instrucciones del Dios de los cielos no verá la gloria, no verá la manifestación, no mirará el obrar del Dios de los cielos. Pero los obedientes que obedecen la palabra, los que obedecen la palabra, mirarán el obrar. Y Ramaya Soja, diga gloria a Dios, hermano. Amén, hermanos, gloria a Dios, hermanos. Porque la palabra de Dios es contra la carne. El Espíritu Santo es contra esta carne, contra esta naturaleza creída, engreída y orgullosa, hermano. No es cierto. La gente no quiere. Dicen no. No, ¿y cuánta gente viene a las iglesias y recibe al Señor? Semanalmente la gente recibe al Señor, pero ya no quieren, porque quieren el favor, quieren el milagro, quieren la bendición de Dios, quieren el obrar, el actuar de Dios, pero no están dispuestos a obedecer las órdenes. Porque aquí no es lo que digas tú, mi amigo, no es lo que diga usted, señor leproso y señora leprosa, señor petulante, señor fufurufo o señora fufurufa. Aquí no es lo que diga el hombre, aquí es lo que dice la palabra. El que viene a mí, dijo el Señor, el que toma su cruz cada día y me sigue, el Señor dijo, el que se humille como un niño, ahí es donde está el secreto. Gloria a Dios, hermano. No es cuestión de lo que dice el pastor o lo que dice, hermanos, el hombre. Es lo que dice la palabra. Y por eso hay muchos que, hermanos, vienen a la iglesia con la lepra y se van bravucones con la lepra. Y lo que hacen es, cuando uno les llama, apagan el teléfono, no vienen a la iglesia. Hermanos, prefieren irse con la pompa, con el dinero, prefieren irse con la lepra, prefieren irse con la vida quebrada y no seguir las instrucciones. Pero el que sigue las instrucciones, el que se humilla, el que cambia, el que nace de nuevo, el que deja el pecado, el que deja la vanagloria de la vida, el que deja los deseos de la carne, los deseos de la vida, los deseos de los ojos, el que cambia, el que se somete a Dios, el que se mete en el río, el que se mete en la palabra, ese verá cambios, ese verá cambios, ese verá cambios, ese verá cambios, ese verá cambios. Levante la mano, diga gloria a Dios, ese verá cambios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Amén. Y hay muchos leprosos en la iglesia también. Muchos hermanitos que no ven el obrar de Dios. Porque todo el tiempo vienen a que les rebote la palabra. Dicen, no, yo me voy a someter a ese hombre. Si hasta más joven que mí es. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Haga lo que usted quiera, señor leproso, señor orgulloso.
No, es que miren, no me digan, a mí no me gustan las leyes. A mí no me gustan los compromisos. Si hay otros lugares mejores que aquí la iglesia, sí es verdad. Es cierto, hermano. Estar aquí, digan amén, digan gloria a Dios. Pero estar abriendo la boca allá en un mercado, en un parque, viendo la televisión, es la carne le gusta. Estar comiendo carne en el cumpleaños y riendo. Eso es fácil. Es fácil. Pero estar allá brincando en el mundo es fácil. Eso es lo que la carne quiere. Amén, hermano. Este dijo, si allá hay mejores lugares, allá hay mejores ríos, habrán mejores lugares en el mundo. Hay a donde perderse en este mundo. Pero allá no hay sanidad. Allá no hay bendición. Allá no hay presencia de Dios. Aquí es donde Dios nos quiere. Que en su casa estéis todos los días para inquirir conocimiento. Que en su presencia estemos deleitándonos. Amén, hermano. Entonces el que no está dispuesto a acatar las órdenes de Dios, no verá la mano de Dios. Si a usted le parece ridículo las cosas de Dios, dice, no, es que con el domingo que yo vaya es suficiente. Pero esa es la idea que usted tiene. Otros dicen, no, si Dios está en todos lados, yo en la casa me congrego y ahí está Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Amén, hermano. Amén. Amén. Es que nosotros no le podemos estar diciendo a Dios cómo queremos recibir. Él ya nos dijo cómo. Amén. Si usted quiere ver el día bueno, quiere ver la gloria de Dios, quiere sentir la presencia del Señor, aquí están las instrucciones. Congréguese, sírvale al Señor, despójese del pecado, venga a Cristo, métase en el río, deje el orgullo, deje en la pecaminosidad y verá la gloria. Amén, hermanos. Sí, porque hay gente que le cae duro las ordenanzas que aquí se dan. Sí, dice, no, muy dura la palabra. ¿Por qué no son más suaves ustedes aquí en la iglesia? ¿Por qué no son más considerados? Mucho trabajo uno tiene y por eso no se puede congregar. ¿No es cierto, hermano? Entonces Naamán, dice la Biblia, que vio ridículo lo que le estaba diciendo. No tiene sentido. El que quiere ver, hermano, la presencia de Dios, sentirá muchas veces como que es algo ridículo lo que hacemos. Las órdenes del Señor a veces son, hermanos, que nos cuesta entenderlas. ¿Por qué? Porque un hombre dijo, Dios conoce nuestro camino, ¿no es cierto? Conoce nuestro camino Dios, pero nosotros no conocemos el de Él. No conocemos cómo Dios va a obrar. No nos podemos adelantar. No nos podemos anticipar. No, nadie puede aventajar a Dios. Él obra como quiere, hermano. Usted va a sentir que es duro, que es difícil. Y es que la carne no se quiere humillar. Pero ¿por qué hay que ayunar? ¿Y dónde dice la Biblia? Y que la gente le busca 20 patas al gato. Y que ¿dónde dice la Biblia que hay que ayunar, que hay que diezmar? Y no esté buscándole tanto a las cosas, cabezón. Sé obediente, sé creyente, zambúllete, métete, sumérgete y entonces verás la gloria de Dios. Si creyeres, verás la gloria de Dios, hermano. Amén, hermano. Y así va bravo. Yo termino. Iba bravucón. Sí, porque hay gente que así sale. Dice, yo no me voy a someter a la iglesia. Dice, yo me voy a someter. Pero que, hermanos, quiere ver el obrar de Dios y el actuar de Dios. Amén. Primero, tiene que estar con un espíritu abierto a ser sensible
a ver la manera como Dios va a obrar. Si tú vienes a la iglesia y el Señor te toca a través de la palabra y te sientes redarguido, ahí es el Señor obrando y actuando. Entonces hay que obedecer. Iba bravo. Y ustedes conocen, los siervos le dijeron, Señor, pero dice el versículo 13, mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara a alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y ustedes saben, Dios tenía que humillar a este hombre. Por eso tenía que sumergirse en las aguas del río Jordán. Se regresa. Entonces deja a un lado las ideas que él pensaba que era un ángel que iba a descender, o que quizás con artes mágicas se le iba a echar fuera la lepra. Yo no sé, las ideas que se había formado. Deja a un lado las ideas. Ahora obedece la palabra y acepta la manera como Dios obra y actúa. Amén, hermano. Y se zambulló 7 veces en el río Jordán. Y cuando hubo obedecido, entonces miró el obrar de Dios. La piel estaba como la piel de un niño. Gloria a Dios, hermano. Él obra poderosamente. Él obra cuando nos hemos humillado. Él obra cuando nos hemos despojado del orgullo. ¿Quiere usted ver el obrar de Dios en sus problemas, en su vida, en sus finanzas? Primero, escuche la palabra. Vea la bendición, el obrar de Dios en su vida cada semana a través de un sueño. Y sea obediente a la palabra. Lo que se predica en esta iglesia es palabra de Dios, hermano. Póngala por obra y le aseguro que miraremos el obrar de Dios. Cuando alguien te diga, pasa adelante a orar, ven corriendo y mirarás el obrar de Dios. Porque a Dios le agrada la obediencia. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Por qué no miramos el obrar de Dios? ¿Será que no estamos preparados?